Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué privilegio estar nuevamente compartiendo con ustedes. La meditación para hoy está basada en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Utensilios sagrados. El segundo versículo de Daniel contiene una de las declaraciones más impactantes del inicio del libro. El Señor entregó. Aunque Nabucodonosor aparecía como conquistador visible, la Escritura deja claro que los acontecimientos no escapaban al control divino. Babilonia no había vencido simplemente por superioridad militar. Dios había permitido aquel acontecimiento dentro del marco de sus propósitos y de las advertencias dadas durante años por medio de los profetas. Judá llevaba largo tiempo alejándose espiritualmente. Los mensajes de Jeremías habían advertido repetidamente que, si la nación persistía en su rebelión, sería entregada al dominio babilónico. Sin embargo, los reyes y gran parte del pueblo ignoraron las amonestaciones. Joacim, junto con los reyes posteriores, Joaquín y Sedequías, terminarían sometidos al poder de Babilonia y finalmente Jerusalén sería destruida. Daniel 1:2 describe la primera fase de este proceso. Nabucodonosor no solo tomó cautivos, también se llevó parte de los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Aquellos vasos tenían enorme significado para el pueblo hebreo. Habían sido dedicados exclusivamente al servicio del templo construido por Salomón siglos antes. Eran objetos relacionados con la adoración al Dios verdadero y representaban la santidad del culto israelita. Cuando Babilonia tomó aquellos utensilios y los colocó en el templo de sus dioses, el acto tenía un significado político y religioso. En el mundo antiguo, las naciones interpretaban las victorias militares como evidencia de que los dioses vencedores eran superiores a los dioses derrotados. Al colocar los vasos del templo de Jerusalén en la casa de sus dioses, Nabucodonosor estaba proclamando públicamente el supuesto triunfo de Babilonia y de sus divinidades sobre Judá. El texto menciona específicamente que los utensilios fueron llevados a la tierra de Sinar. Ese nombre posee gran importancia histórica y simbólica dentro de las Escrituras. Sinar aparece desde los primeros capítulos de Génesis como una región asociada con rebelión humana organizada contra Dios. Allí se levantó Babel después del diluvio. Allí surgieron antiguas civilizaciones mesopotámicas. Allí Babilonia consolidó posteriormente su poder imperial. Daniel conecta deliberadamente Jerusalén con Sinar. La ciudad donde Dios había colocado su nombre ahora veía sus utensilios sagrados transportados hacia el corazón mismo del sistema babilónico. Era una escena humillante para Judá. Parecía que el Dios de Israel había sido derrotado. Sin embargo, el libro de Daniel demostrará progresivamente lo contrario. Aunque los utensilios del templo fueron llevados a Babilonia,
Dios no perdió su soberanía. Los imperios humanos podían tomar ciudades, derribar murallas y transportar tesoros, pero no podían gobernar sobre el Altísimo. De hecho, más adelante, en el mismo libro de Daniel, Babilonia aprendería dolorosamente que Dios, el Dios de Daniel, seguía gobernando sobre reyes y naciones. Históricamente, Babilonia era una ciudad extraordinaria. Sus templos, palacios y tesoros impresionaban al mundo antiguo. El principal dios babilónico era Marduk, también conocido como Bel. Dentro de los grandes complejos religiosos de la ciudad existían enormes cámaras de tesoros donde se almacenaban objetos valiosos obtenidos de naciones conquistadas. Allí fueron colocadas también los utensilios del Templo de Jerusalén. Para el pueblo judío aquello representaba una profunda humillación nacional y espiritual. Sin embargo, aún en medio de la disciplina divina, Dios preservaría un propósito mayor. Entre los cautivos llevados a Babilonia iban jóvenes hebreos que mantendrían viva la fidelidad a Jehová en tierra extranjera. Aunque la nación había fallado, Dios seguiría revelando su carácter a través de hombres que no abandonarían sus convicciones. Daniel y sus compañeros serían evidencia de que la verdadera adoración no dependía únicamente de un templo físico. Lejos de Jerusalén, en medio de un ambiente completamente pagano, demostrarían que el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, podría sobrevivir incluso en el corazón del imperio más poderoso del mundo. El cautiverio babilónico también tendría otro efecto histórico importante sobre el pueblo judío. Después de décadas de exilio, Israel abandonaría definitivamente gran parte de la idolatría abierta que había caracterizado siglos anteriores. El dolor del cautiverio dejaría marcas profundas en la memoria nacional. Jeremías había insistido repetidamente que el pueblo debía someterse al período determinado por Dios para Babilonia. El profeta comprendía que resistir obstinadamente solo aumentaría la destrucción. Aunque amaba profundamente a Jerusalén y deseaba evitar el sufrimiento nacional, sabía que el rechazo continuo a Dios inevitablemente produciría consecuencias. Daniel 1:2 marca entonces mucho más que una derrota militar. Marca el comienzo formal del cautiverio y el traslado simbólico de los tesoros sagrados desde Jerusalén hacia Babilonia. Pero también introduce uno de los grandes temas del libro, el conflicto entre la adoración verdadera y los sistemas humanos que intentan exaltarse por encima de Dios. A lo largo de Daniel, Babilonia aparecerá no solo como un imperio histórico, sino también como símbolo de arrogancia humana, idolatría y oposición al gobierno divino. Y en contraste con este poder terrenal, el libro revelará repetidamente que el reino de Dios permanece firme por encima de todos los imperios humanos. Daniel 1:2 enseña que aún en los momentos más dolorosos de la historia, no escapan al control soberano de Dios. Para Judá, ver los vasos del templo en Babilonia parecía el triunfo definitivo del mal. Parecía que la verdad había sido derrotada y que el nombre de Dios había sido humillado delante de las naciones. Pero el libro de Daniel demostrará que Babilonia no tendría la última palabra. Los imperios humanos pueden aparentar grandeza temporal, pero ninguno permanece para siempre. Los tesoros pueden cambiar de manos, las ciudades pueden caer y los reinos pueden levantarse orgullosamente, pero Dios continúa gobernando sobre toda la historia. Y aún en los tiempos más oscuros, Él sigue preservando personas fieles que reflejen su nombre en medio de un mundo confundido. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún
en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.